Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. ¿A quién vamos a entrevistar hoy, Adri? Bueno, vamos a entrevistar a José Luis Méndez Méndez. José Luis, como dijimos antes, es doctor en Ciencias Jurídicas, tiene un máster en Ciencia Política de la Universidad de La Habana, ha sido diplomático, investiga temas como mercenarismo, terrorismo, es escritor también y ha escrito Bajo la Sala del Cóndor, Operación Cóndor contra Cuba y estuvo acá, tuvimos que hacerle las entrevistas antes porque ya está en Cuba de nuevo, se fue el domingo. Estuvo acá para presentar su libro Venezuela y la contrarrevolución cubana. Le damos la palabra entonces a José Luis Méndez Méndez. Muy buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Bienvenidos acá a la Argentina. Ya, gracias por la invitación. Sí, estoy acá de vuelta. Vengo a presentar un libro titulado Venezuela y la contrarrevolución cubana, que habla de los nexos históricos entre los dos países y además cómo se articulan estas fuerzas reaccionarias para derrotar a la revolución cubana y también a la revolución bolivariana. Y trata en tres fases fundamentales. O sea, la primera, del 59 al 76, cuando se produce un hecho muy luctuoso, que fue el derribo en pleno vuelo de un avión cubano, cuyos mercenarios venezolanos participaron junto con los cubanos, terroristas cubanos en esta acción. La segunda etapa, que es del 77 al 98, y la tercera, que es la más vinculante entre las dos contrarrevoluciones, que es el gobierno, durante el gobierno de Rafael Chávez Frías y el gobierno de Nicolás Maduro. Todos los que participaron en el golpe de Estado del 2002, después participaron en el paro petrolero, en los intentos magnicidas. Y hoy, bueno, estoy acá en Rosario para hacer esa presentación del libro y otro libro llamado Más allá del dolor, que se refiere a lo que es la participación de los terroristas cubanos en el asesinato, secuestro, desaparición y muerte de dos diplomáticos cubanos en Buenos Aires en la última dictadura militar, que son los 10 años de investigación que culminaron con el hallazgo de los cuerpos de estos dos jóvenes, 22 y 26 años, y vamos a presentar ese libro y el libro de Venezuela, o sea que estamos ahí. Y me preguntaba con relación a la situación en Cuba. Bueno, la amenaza se incrementa, por supuesto. Estamos ahora abocados a dos tareas fundamentales, que es la defensa y la producción, en el sentido que hemos tenido que movilizar el pueblo para los preparativos de enfrentarnos a las amenazas de todo tipo, incluida la militar, y eso hace movilización, entrenamiento, reviviendo toda la doctrina esa que hemos armado en Cuba a partir de 1980, referida a la guerra de todo el pueblo. O sea, esto ocasiona movilizaciones, entrenamiento, preparar todo lo necesario para enfrentar una posible agresión militar. Y por otro lado, esta aprobación o el inicio de lo que sería el título tercero y cuarto de la ley Helms-Burton, que durante 23 años fue aplazado por el carácter extraterritorial que tiene, y que ahora a partir del 2 de mayo se ha implementado, ¿no? Por las persecuciones de las finanzas cubanas, buscando estrangular la capacidad nuestra para adquirir productos en distintos lugares. Como se sabe, no podemos utilizar el dólar para la compra y venta de los alimentos o de todo lo que sería toda la producción nuestra, persecución a los inversores extranjeros, amenazándolo con demandas que se pueden promover en contra de ellos, que significa la pérdida de las visas a Estados Unidos, o comerciar con Estados Unidos va a ser imposible porque comercian con Cuba. O sea que es el incremento del bloqueo que por más de 60 años hemos sufrido. Por lo demás estamos bien, acabamos de terminar recientemente en febrero la nueva constitución, que fue ampliamente debatida por el pueblo con una aprobación final. Sí, hubo todo un trabajo previo de reuniones, de consulta popular. De todo, de la población a nivel de sus comunidades, los sindicatos, las organizaciones profesionales, las organizaciones políticas, las organizaciones de masa, o sea, toda la estructura que tiene nuestra revolución
fue ampliamente debatido, más de 1 millón de reuniones donde se plantearon amplia y democráticamente todo y al final una aprobación de más del 87% de los votantes, ¿no? Lo cual validó la unidad del pueblo alrededor del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y de todo lo que se está construyendo. Estamos enfrascados en llevar adelante nuestro proyecto político, económico y político con la nueva actualización del modelo económico y enfrentando las amenazas cada vez. Bueno, John Bolton dijo que Venezuela hoy y la que sigue es Cuba, o sea, claramente. Sí, la cuestión es que hay, bueno, parece que son los amenazadores seriales los Estados Unidos porque están amenazando a media humanidad. Claro. Pero por lo que se refiere el pueblo cubano, ¿cómo está, digamos, recibiendo estas noticias? Hay, como tú me dijiste, ese entrenamiento, pero más allá del entrenamiento, ¿cómo está reaccionando? ¿Cuál es el sentir de los cubanos en este momento? Mira, la política de Trump fue, bueno, Obama había dicho que ese método había sido fallido, que había que cambiar de método por un método también con un propósito claro, que es derrocar la revolución, pero por otra vía. Trump retomó ese método calificado por Obama de fallido, lo incrementó y nos llevó nuevamente a las trincheras, que es donde estamos acostumbrados a estar resistiendo las 12 administraciones norteamericanas que han desfilado por la Casa Blanca. O sea que no tenemos miedo, estamos acostumbrados, si de algo sabemos los cubanos es a resistir y estamos eso, o sea que es una continuidad de la agresividad por parte de Estados Unidos incrementada en todas direcciones. Y el pueblo la está recibiendo bien, o sea, no hay miedo, no hay preocupación, es lo que hemos hecho durante todas estas 6 décadas que han del triunfo de la revolución y estamos preparados para resistir el tiempo que sea necesario y volver si fuera necesario el periodo especial, ese periodo que tuvo en Cuba después de la caída del campo socialista, la desintegración de la URSS, con un gran impacto económico. Ahora estamos mejor preparados, mejor organizados, con mejores posibilidades de enfrentarlo, pero igual el pueblo de Cuba está acostumbrado a ese tipo de cosas. En lo que se refiere a la comunidad internacional, ¿cómo están reaccionando los otros países respecto a este bloqueo? Bueno, hay países que han firmado leyes antídoto, ¿no? En el sentido de defender su derecho territorial y su derecho soberano de comerciar con Cuba. La Organización Mundial del Comercio, Europa ha reaccionado, en el sentido de enfrentar esto porque realmente es un intervencionismo a nivel global por parte de Estados Unidos, que incluso no ha respetado ni sus propios aliados, ¿no? En el sentido de que ellos saben que Estados Unidos tienen la concepción, están creídos de que ellos son mesiánicos, que han venido al mundo para gobernar a los demás. Y Trump en particular todo lo que toca lo quiere poseer y le pone como un cuño, ¿no? Ese como el que tiene una red y la marca y su Universidad Trump, los parques que hace son Trump, la Universidad Trump, los campos de golf Trump, todo es Trump. Y quiere hacer del mundo el mundo Trump. Por eso es que amenaza en todas direcciones, no solamente a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a Bolivia, sino también a Irán, y a China, y a Rusia, en todas direcciones. Según la campaña electoral, una de las críticas que tenía con relación a Hillary Clinton y a Obama era que habían promovido desde los tiempos de Bush guerras interminables, como son las de Afganistán, como es la de Irak y como es la de Siria. Sin embargo, él ahora está también abocado al militarismo, ¿no? O sea, responde a los intereses del complejo militar industrial y hace golpes quirúrgicos, que es lo que pensamos que puede hacer desde el punto de vista de ataque, como hizo en Siria, de lanzar un día en un derroche de fuerza 59 cohetes sobre una base militar y anunciárselo al presidente de China, ¿no? Que estaba agrediendo en ese momento el territorio sirio, violando todas las leyes internacionales. Entonces el derecho internacional está muy débil en el sentido de que se menciona pero no se ejerce. Y esto hace que la comunidad internacional también esté preocupada por la cuestión de las violaciones al comercio internacional que afecta a toda la comunidad. Estos intereses se supone que se enfrenten a los intereses norteamericanos, lo cual es muy difícil. O sea, el gendarme mundial
y también quiere gobernar desde el punto de vista económico. A veces Naciones Unidas en el interés de mantener la paz, pero otras veces estas intervenciones humanitarias han sido refrendadas por el Consejo de Seguridad, han sido autorizadas y los Estados Unidos han actuado bajo un mandato de Naciones Unidas. O sea, eso hace muy complejas las relaciones internacionales y hace que haya una incertidumbre de cómo reaccionará la comunidad internacional ante un ensayo de Estados Unidos militar, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Que sabemos que el propósito no es restablecer lo que ellos llaman la democracia al estilo norteamericano, sino es apoderarse de las grandes riquezas que tiene Venezuela, sobre todo del petróleo. En este libro que le vamos a presentar el día de hoy, vienen ya intereses de ese tipo desde la década del 60, persiguiendo como uno de los principales suministradores de petróleo hacia Estados Unidos. Por lo tanto, ellos no quieren que estar cercano a un régimen que es poderoso desde el punto de vista económico y que también desde el punto de vista político disienta de las directrices, ¿no? Y lo que se quiere que haga. O sea, esa es la situación que tenemos. O sea, está en cierne la aplicación de este título tercero, pues ya el efecto de terrorismo de Estado ha impactado, porque los inversores que están en Cuba, bueno, tienen que saber que están asumiendo un riesgo de enfrentarse a los intereses norteamericanos. Y el inversor que está afuera y que desea invertir en Cuba por las garantías, las seguridades que tiene invertir en Cuba, pues se sienten temerosos o tal vez preocupados porque qué significará los próximos pasos que dé Estados Unidos. Las sanciones se mantienen, o sea, las sanciones contra bancos, contra inversionistas, contra viajeros. Estados Unidos, los ciudadanos estadounidenses, el único país que no pueden viajar es a Cuba. Supuestamente hay una serie de licencias, 12 licencias, que no pueden hacer turismo en Cuba. Con esas 12 licencias pueden viajar a Cuba y esas se van a achicar, se van a restringir las categorías. Y también, por otra parte, las remesas que había declarado Obama que se podía mandar libremente a Cuba, ahora se reducen a $1,000 cada trimestre, porque se supone que ese dinero, dicen ellos, que le da oxígeno a la revolución. O sea, todas las medidas son para estrangular la economía cubana y la capacidad de liquidez de Cuba para adquirir los productos. Somos una isla, nos debemos al comercio internacional por la vía marítima y aérea, y toda esta amenaza tiene en conjunto es debilitar y crear entonces malestar dentro de la población cubana por las carestías que se producen, por la incertidumbre que crea. O sea, es todo un paquete de medidas dirigidas a erosionar por dentro la estabilidad de la población cubana. Y justamente ya han aparecido ya algunos grupos disidentes. Nosotros no lo llamamos, nosotros le llamamos que son, porque se puede ser disidente dentro del mismo sistema. Son grupos contrarrevolucionarios fundamentalmente financiados por Estados Unidos, dinero de la USAID, de la NET, de otras ONG que canalizan fondos hacia Estados Unidos. Estos son grupos que se dedican a eso, pero realmente tienen poca presencia desde Cuba. Son contrarrevolucionarios opuestos y financiados sobre todo del lucro media. Bueno, mira, una última pregunta rápida, que es la siguiente. ¿Las relaciones con Rusia? Sí. ¿Cómo son? No, las relaciones históricamente son estrechas. Las relaciones primero con la Unión Soviética y después con Rusia son buenas, en el sentido del apoyo que está dando en todas direcciones, desde el punto de vista económico, el apoyo en el transporte ferroviario, transporte marítimo, las inversiones que está haciendo, indudablemente que están renovadas y fortalecidas las relaciones, gozan de muy buena salud las relaciones con Rusia, con China, que también son históricas, las relaciones con Vietnam, son históricas las relaciones, por lo tanto son países que a pesar de todas las presiones, pues sin embargo mantienen relaciones con Cuba. Bueno, José Luis, te agradezco muchísimo, te agradecemos desde Atlas Internacional por estas entrevistas, te deseamos lo mejor en el lanzamiento de este libro acá en Argentina y en otros países claramente, bueno. Y esperamos verte próximamente por acá, porque me parece que mucho tiempo que no conversamos. Te agradezco este momento, este tiempo que hemos conversado y estamos anuentes a cualquier tipo de entrevista posterior. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Chau, chau. Buenas noches.
¿Quién Bueno, estamos escuchando, Adriana? A José Luis Méndez Méndez, que es un catedrático de la Universidad de La Habana, que tiene un doctorado en ciencias jurídicas, un máster en ciencia política, escritor, viste que ha sido uno de los responsables de la investigación sobre la desaparición de los empleados de la Embajada de Cuba en Argentina durante el periodo de la dictadura militar, y gracias a esa investigación no se pudo recuperar los cuerpos de las dos personas. Ha escrito libros sobre la Operación Cóndor y bueno, es un escritor muy apreciado, y claramente es un militante político, y es un convencido de la revolución cubana. Lamentablemente yo tuve que cortar porque hubo, digamos, un hecho y no podíamos seguir hablando. Pero después le hice una pregunta fuera de micrófono, que era sobre el liderazgo del presidente de Cuba, Díaz-Canel. Entonces le pregunté qué liderazgo tiene, porque bueno, es un sucesor de Fidel y de Raúl Castro, y me dijo que acá el liderazgo es totalmente distinto, es colegiado. O sea, él se reúne permanentemente con los ministros, discute todas las medidas que se toman con los ministros y viaja mucho por Cuba, de punta a punta, también con parte del gabinete. De manera que mantiene un contacto muy estrecho con la población y al mismo tiempo muy estrecho con los decididores de la política en Cuba. Entonces es muy diferente de lo que era el liderazgo anterior de los héroes de la revolución. A la diferencia de las figuras mismas, ¿no? Sí, También. claro, evidente. Y se comenta en Cuba que efectivamente es un cuadro muy bueno y que necesita Cuba cuadro como él ha preparado, con esta preparación que es política, pero también con esta posibilidad y esta voluntad de mantenerse estrechamente en contacto con la población, sus necesidades, sus sentires, sus deseos también. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.